Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabio Galo. En esta ocasión a mí me toca exponer el capítulo 4 de la currícula 2 de Cisco. Es el capítulo de protocolos de ruteo. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver algunos conceptos básicos de redes. ¿Qué es un router? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se configuran un router de inicio, la configuración básica? ¿Cómo toma el router las decisiones para reenviar paquetes de un lado para otro? eh, cómo funcionan los protocolos de ruteo, o bueno, cuáles son qué es un protocolo de ruteo, qué tipos de protocolo de ruteo existen, y un pequeño resumen del capítulo. Bueno, vemos que en todas las redes hay ciertas características generales. Eh, tenemos redes que nos dicen la distribución física o lógica. Toda la red debe de ser escalable, es decir, debe de integrar módulos o nuevas tecnologías para que no sea obsoleta de aquí a un mes o 2 meses y ir, eh, que pueda admitir o resolver las necesidades de los usuarios. Debe ser disponible y confiable, es decir, esta información que transita a través de la red o que queremos consultar no debe ser manipulada por ningún otro agente ajeno al nuestro. Debe estar disponible en cualquier momento o en cualquier lugar. Para esto, pues se apoya en gran medida de la seguridad de los datos. Esta seguridad debe de ser física, lógica, de configuraciones, del medio. Y bueno, todas las redes admiten distintas velocidades. Hay algunas que corren a 10 megabits, otras a 100, otras a 1 giga, a 2 gigas, dependiendo de la tecnología y el medio por el cual se esté transmitiendo. Un router, ¿qué es un router? Vamos a hacer una analogía. Imagínense que un router es como un agente de tránsito, un agente vial. Imagínense el siguiente escenario. Ustedes un día salen de su trabajo, de su casa, van para su trabajo y de pronto, pues, como todas las grandes ciudades, ¿no? Ocurren accidentes, cierres de parciales de calles, no sé, un semáforo descompuesto. Entonces, este embotellamiento origina que pues uno esté de malas, que no llegue uno a tiempo al trabajo, al destino a donde tiene que llegar uno. Inclusive algunas veces hace o produce más choques, ¿no? Choques entre automovilistas. Bien, pues vamos a ver que los routers son como estos agentes viales o estos semáforos que pueden mmm, dirigir el tráfico de un lado a otro dependiendo las necesidades de los clientes, dependiendo la demanda de un recurso, de un medio. Y bueno, a final de cuentas, estos routers pues precisamente hacen esa función de redirigir el tráfico de un lado para otro dependiendo de las reglas, dependiendo de la necesidad, dependiendo de la demanda de un servicio, dependiendo también de la, la velocidad de transmisión de un medio. Eh, entonces, para lo cual vamos a decir que los routers son computadoras. Todas las computadoras pues tienen una memoria, un disco duro, un procesador, un sistema operativo. Los routers igualmente cuentan con todo esto, excepto que los routers pues no tienen un teclado o un monitor como tal para visualizar esta información. Vamos a ver que los routers son computadoras altamente especializadas y pues bueno, requieren de un procesador que haga las funciones para procesar toda esta información. Requieren de un sistema operativo y de memoria y de almacenamiento. Esta memoria, tenemos distintos tipos de memorias en los routers. Tenemos una memoria, tenemos memorias volátiles y no volátiles. Volátil como la RAM. En la RAM se almacena todo, exactamente todo lo que nosotros estamos trabajando en el momento. Se guardan los archivos en ejecución, las tablas de enrutamiento, las direcciones ARP, los buffers, el nombre de un router, las direcciones que le estemos metiendo.
si nosotros no guardamos esta información, pues se pierde totalmente, ¿no? Posteriormente tenemos una memoria ROM que es no volátil. La memoria ROM lo que nos va a indicar es, o le va a decir al dispositivo es, de dónde arrancar qué instrucciones debe de levantar para que se ejecute el sistema operativo. Igualmente, pues realiza algunas software de diagnóstico. Este software de diagnóstico nos va a permitir saber si el router presenta alguna falla o hay algún dispositivo que esté intermitente o que esté fallando. La NVRAM nos va a guardar todos los archivos de configuración de inicio, es decir, cuando yo prendo la máquina se ejecuta el ROM. El ROM va a ejecutar un software de diagnóstico. Posteriormente de este software arranca el sistema operativo, y cuando arranca el sistema operativo va a traer instrucciones ya preimpresas o que previamente se han metido. Estas instrucciones es con lo primero que va a arrancar el sistema operativo, el router. Están guardadas en la memoria no volátil RAM. Posteriormente tenemos la memoria flash también. La memoria flash va a guardar todo el contenido del sistema operativo íntegro original de fábrica, y va a tener algunos otros archivos como las VLANs, configuraciones de routers, configuraciones de dispositivos, patrones de contraseñas. Vamos a ver que los routers igualmente, pues igual que una computadora, tienen distintos puertos, distintas interfaces a través de las cuales nosotros podemos interactuar con el dispositivo. Tenemos puertos de administración, como es el puerto auxiliar, el puerto de consola. Tenemos puertos de interfaces de red que nos permiten comunicarnos ya sea con redes LAN o con redes WAN. Y no todos los routers no todos los routers traen integrados las interfaces para comunicarnos con redes WAN, pero lo que sí traen son los módulos de expansión. En este caso, pues bueno, aquí vemos que se está cubriendo las necesidades de las redes que habíamos mencionado, ¿no? Como uno de ellos, pues es la escalabilidad. Ahora, los routers pues interconectan redes. Estas redes pueden ser, como les comentaba, redes pequeñas o redes grandes. Una red pequeña, como lo estamos viendo aquí, una red LAN, se conecta a través de interfaces. Aquí en el diagrama lo estamos viendo como líneas punteadas o líneas negras continuas, pero también tiene otro tipo de interfaces, como son las conexiones seriales, que están representadas por los rayitos morados o rojos. Estas conexiones seriales nos van a permitir conectar una LAN con otras LANs para ir formando una red amplia, ¿no? Ahora, los routers, como les comentaba, hagan en cuenta que es como un agente de tránsito, que dependiendo de la hora, el día, la hora pico, el tipo de qué tanto tráfico hay, si hay un accidente o dos accidentes, un semáforo descompuesto, pues los routers igualmente que los agentes, van a determinar qué tanto tiempo le dan a un carril para que avance, si detienen uno, si detienen el otro, si desvían inclusive el tránsito por otra carretera. Los routers hacen exactamente la misma función. Van a determinar cuál es la mejor ruta en base a unas tablas que se llaman tablas de ruteo. Esas tablas de ruteo me van a decir cuáles son las rutas por las que yo puedo desviar mi tráfico para que ellos puedan llegar a su destino. Esas tablas de ruteo igual me van a decir qué tanto tiempo me voy a demorar, si hay mucha latencia, si hay mucha demanda, entre otras cosas, ¿no? Y mediante esto, pues, toma las decisiones para reenviar los paquetes a su destino. Cada interfaz está asociada, en su tabla de ruteo tiene asociada a una interfaz, ya sea de entrada o de salida, para poder reenviar estos paquetes.
Ahora los routers pues van a encapsular los paquetes que le lleguen por un lado, lo van a encapsular, van a ver qué tipo de paquete le está llegando, por qué medio, es decir, si es inalámbrico, si es cableado, si es un acceso punto a punto, para poder determinar si lo envían por el mismo medio o dependiendo de su tabla de ruteo, si le dice, sabes que lo tienes que sacar pero por una interfaz que es inalámbrica, entonces va a volver a encapsular esta trama, lo va a encapsular en una trama digamos de tipo, una trama de capa 2 tipo inalámbrica, para que sea compatible una tecnología con otra. Los routers igualmente pues utilizan rutas estáticas o protocolos de ruteo dinámico. Estas rutas estáticas, bueno, quiero aclarar, las rutas estáticas y las rutas dinámicas, son ingresadas manualmente por un administrador. La diferencia radical es que una vez que el administrador configura una ruta dinámica, ya no se tiene que preocupar por si se cae un enlace o continúa. Estas rutas dinámicas en automático se autogestionan para poder mandar tráfico por uno o por otro lado. Ahora, los routers tienen redes locales y redes remotas. Una red local son todas las redes que yo tengo habilitadas en mis brazos o en mis interfaces de red que me pertenecen a mí. Aquí con el comando show iproute podemos ver todas las tablas de ruteo. Cuando yo levanto una interfaz, le configuro una dirección IP, una máscara de red y un gateway, en automático esa ruta o esa interfaz va a pasar a integrarse a la tabla de ruteo y va a estar conectado de manera directa a mi router, ¿sale? Ahí no tengo que hacer nada para indicar cómo va a circular la información. Los routers que quieren conocer otras redes a las cuales no están directamente conectados, tienen que configurarse rutas estáticas o dinámicas. En este ejemplo, en la última línea de la imagen, tenemos una ruta estática. ¿Cómo la identificamos? Por la letra S. S de static. Y lo que nos va a decir es, ok, son 3 columnas. La primera es la red que quiero conocer, es decir, la 192.168.3.0. Posteriormente viene una cosa que se llama métrica, la vamos a ver adelante. Y luego, ¿por qué brazo lo voy a conocer? En este caso lo estoy conociendo por la interfaz serial la interfaz serial del router 2, que tiene asociada una dirección 192.168.2.2. Ahora, los routers utilizan esta tabla de ruteo pues para saber cómo redireccionar el tráfico o cómo reenviarlo. Existen 3 métodos de reenvío de tráfico. Se me movió esto, un segundo. Ajá. Existen 3 métodos de reenvío de tráfico o de paquetes. El switching de procesos, que es literalmente, o sea, un router le va a llegar un paquete por un lado, por una interfaz, por uno de sus brazos. Ese paquete lo va a pasar al plano de control, es decir, a la CPU, va a hacer todo el procesamiento, va a ver sus adyacencias y él va a determinar a qué interfaz lo va a sacar, dependiendo de su tabla de ruteo. Este método pues es ya un poco obsoleto, es muy tardado porque pues me consume tiempos de reloj del CPU, me consume memoria RAM, me consume ancho de banda, me puede generar latencia. Ya no es tan utilizado. En cambio, salió una evolución que se llama switching rápido. El switching rápido es un mecanismo que reenvía paquetes y utiliza una memoria caché para almacenar informaciones de salto. Es decir, va a llegar el primer salto que está en una misma LAN, va a llegar un paquete por una interfaz,
lo va a analizar el CPU y en automático lo va a pasar a una memoria caché. En esta memoria caché se van a guardar todas las adyacencias a través de las cuales le decir, ok, estás llegando de una red 1, te voy a sacar por un puerto 1. Los siguientes paquetes que lleguen de la red 1 ya no tienen que pasar por el CPU. Automáticamente la memoria caché le va a decir, momento. Tú eres el paquete 1, sales por la interfaz 1. Y así sucesivamente. Entonces esto pues reduce enormemente la cantidad de procesos de reloj y todos los recursos optimiza los recursos del dispositivo. El tercer método de reenvío es el Cisco Express Forwarding. Este es un mecanismo más reciente y lo que hace es que es más rápido porque todas las entradas de una tabla no se mandan a través del CPU, simplemente se van a mandar a una tabla. Esa tabla es una base de información de reenvío donde se van a guardar todas las adyacencias de decir, ok, eres de la red 1, te mando por te saco por la interfaz 1, eres de la red 2, te saco por la interfaz 2, así sucesivamente. Entonces pues esto optimiza bastante enormemente las redes, los libera de congestiones y un router aunado a esto pues me permite transmitir o enviar y recibir tecnologías de distintos medios. Aquí en la imagen tenemos tres redes LANs, una oficina doméstica, una central y una sucursal. La oficina doméstica pues manda información vía las impresoras mandan información a través de un medio cableado, puede ser un cableado Ethernet, y las computadoras o un teléfono IP a través de tecnología inalámbrica. Lo que hace el router es que recibe la información, recibe la trama encapsulada, obviamente la recibe por uno de sus puertos. Ya una vez que está dentro del router, la desencapsula, ve qué tipo de informaciones o qué, ve el destino a dónde tiene que mandar esta información. Y una vez que lo analiza, va a su tabla de ruteo y dice, ok, perfecto, tiene que salir por una interfaz 2, por decir. La interfaz 2 es cambia de tecnología, es una red inalámbrica o cableada. Entonces lo que hace es volver a encapsular ese paquete, le quita todo el encabezado del que recibió. El único que conserva es la IP de destino. El encabezado de capa 2 lo vuelve a encapsular, pero ahora para poderlo transmitir a través de una tecnología inalámbrica, por decir. Y de esta manera pues podemos conectar distintas tecnologías o distintos medios en una misma red. Ahora, para que nuestra red pueda salir a internet, nuestros datos puedan salir a otras redes, necesitamos tener una puerta de enlace predeterminada. Es como una puerta en común, es decir, ok, de aquí venimos todos juntos, pasamos por una carretera y ya de ahí cada quien se va para su destino. Yo me voy a mi trabajo, tú te vas con la novia, tú te vas a tu casa, ¿sale? Pero todos tenemos que pasar por un enlace, por una puerta de enlace. Entonces, todos los hosts necesitan igualmente pues tener una dirección IP. Esta dirección IP debe ser única en la red para que no haya conflictos. Una máscara de subred que me va a identificar que pertenezco a una red en específico. Y una puerta de enlace predeterminado. ¿Para qué? Para que el router sepa a través de qué interfaz voy a entrar a esa red y a través de qué interfaz me va a sacar para llegar a mi destino. Puede que mi destino esté en la misma red, en una red local, que en este caso no ocuparía el gateway predeterminado, pero puede que la red esté en una red remota. Entonces me tendría que sacar por un gateway de este router. El registro de direcciones de red.
es importante que como administrador uno se acostumbre siempre a llevar un registro claro de toda esta información, entre los cuales destacan el nombre del dispositivo. Esto ayuda y facilita enormemente el trabajo de un administrador para saber si es un router del departamento de compras, de nóminas, o no sé, el del jefe, ¿no? Ahí hay que tener más cuidado con ese. Debe mantener un registro de las interfaces con las que cuenta, qué direcciones IP se les asignaron, cuál es su máscara de subred, cuál es su puerta de enlace predeterminado. Y bueno, pues de esta manera se puede ir optimizando ese trabajo del administrador. Para habilitar una IP en un router, pues igualmente, ¿no? Les comentaba, debemos de tener una dirección IP. Esta dirección IP se asigna de manera pues estática, o sea, de manera manual. Esta interfaz debe de tener una dirección IP, una máscara de red, un gateway, y en algunos casos puede que inclusive pueda tener ahí un DNS, ¿no? Esta forma estática se asigna pues manualmente, ¿sabes? Un administrador está ahí metiéndole manita a cada uno de los usuarios de una red, pero igualmente estas direcciones se pueden asignar de manera automática o dinámica mediante un servicio que se llama DHCP, que es un servicio nos asigna direcciones de manera dinámica. Y bueno, la mayoría de los hosts adquieren su información de red de este modo, excepto las tarjetas, las interfaces de un dispositivo de red o un servidor. Igual hay que asignarlo de manera manual, pues para tener el control de qué dirección es la que en qué dirección vamos a alojar un servicio. Los routers igualmente no es necesario que tengamos un servidor de DHCP. En un router Cisco se puede implementar que el mismo router nos proporcione ese servicio de direccionamiento automático. Los routers cuentan con LEDs que nos van a ayudar a determinar el estado en el cual se encuentra un dispositivo, si está fallando, si está activo, si está caído. Para conectarnos, como les comentaba, los routers no tienen un monitor y un teclado como tal con el cual podemos interactuar. Es necesario que nosotros utilicemos ciertos dispositivos como es un cable de consola, un puerto serial, un cable USB y cierto software que nos pueda establecer una comunicación, ya sea una comunicación remota o una comunicación de terminal, o una comunicación de consola. Ahora, la habilitación de IPs en un switch o en un switch, pues ya lo habíamos visto, se configura una dirección IP. Bueno, se mete una dirección, a un switch de capa 2 no se le puede asignar una dirección como tal, una dirección IP. Lo que se genera es una interfaz virtual. Esto es decir, una interfaz que no existe físicamente, pero virtualmente podemos simular tener varias. Entonces se le asigna una dirección IP, una máscara de red y se levanta el puerto pues para que esté activo. Posteriormente a este puerto, a esta interfaz virtual se le dice cuál va a ser la puerta de enlace predeterminada por la cual va a salir todo su tráfico de red de toda su LAN para que se pueda comunicar con otras redes. Un router, al igual que los switches, los comandos son muy parecidos, son muy básicos, son muy similares. Y bueno, pues se les debe de asignar un nombre al dispositivo, como les comentaba, para identificar qué tipo de servicio estamos proporcionando a través de ese dispositivo. Y se deben de proteger todas las posibles entradas de administración del dispositivo. Se deben de poner contraseñas a la línea de consola, como estamos viendo en la imagen, a las líneas para acceder remotamente, y se debe de encriptar todas las contraseñas. Adicionalmente, pues se le puede meter un banner, un mensaje
para restringir o para advertir al usuario el acceso indebido al dispositivo. Ahora, ¿cómo configuramos una interfaz de un router? Las interfaces de un router, vamos a ver que son interfaces físicas, a diferencia del switch. Bueno, el switch, o sea, sí tiene interfaces físicas, ¿no? O sea, las LANs, pero no les podemos asignar una dirección directa, no les podemos asignar una dirección IP directamente, hay que generar una dirección virtual. A diferencia de los routers, donde cada una de las interfaces, pues se les puede asignar estas direcciones. Ahora, ¿cómo se configura una dirección? Es exactamente igual que en un switch. Lo ideal es que se le ponga a cada uno de los brazos o a cada interfaz una descripción, una dirección IP, una máscara de red y bueno, que se habilite el puerto, ¿no? Que se levante. En el caso de las conexiones WAN, que están determinadas por las conexiones seriales o el rayito rojo, como lo podemos ver en la imagen, adicional a todas estas configuraciones, hay que meterle un tiempo de reloj a uno de los extremos. Ese extremo es el que nos indica el DCE. Ese tiempo de reloj va a servir para sincronizar la información y que pueda transmitirla eficientemente de un lado a otro. Si nosotros le metemos el tiempo del reloj al otro extremo, que es el DTE, nos va a marcar un error. En IP versión 6 es exactamente igual la configuración, cómo se levanta un puerto. Se le mete una descripción. El comando varía un poco, simplemente se le pone IP versión 6, la dirección, qué dirección se le va a meter y la máscara. La máscara viene en formato reducido y posteriormente se levanta igualmente el puerto. Una configuración de loopback nos va a servir para probar o para testear nuestro router y saber si está bien configurado todos los puertos, o bueno, primero que esté funcionando o que estén operativos los puertos, que no estén dañados físicamente o lógicamente, ¿no? Esta interfaz loopback es una interfaz lógica interna del router, no se le puede asignar a ninguna interfaz físicamente, o sea, es simplemente para uso interno y sirve pues para realizar pruebas, sobre todo es importante en un protocolo de ruteo dinámico que es el Open Short Path First, que es OSPF, o el camino más corto primero. ¿Cómo se configura? Pues bueno, se pone la interfaz loopback, el número de interfaz, pues 0, 1, 2, 3, la dirección IP, la máscara y se levanta el puerto. Es importante aclarar que esta dirección loopback debe de ser única, no se puede utilizar en una dirección física real. ¿Cómo verificamos nuestras configuraciones de un router? Bueno, existen ciertos comandos como el show hyper interface brave, que lo que nos va a mostrar es el estado de todas las interfaces, si está activo, si no está activo, qué dirección IP le metimos. El show IP route me va a lanzar toda la tabla de ruteo, me va a decir qué puertos tienen direcciones IP, o qué redes conozco, mejor dicho, qué redes son las que conozco y a través de qué puertos lo estoy conociendo. Y si es una dirección asignada manualmente, es decir, estáticamente, o una dirección dinámica. Adicionalmente, pues puedo combinar con otros comandos como el show interface, que me va a mostrar la interfaz que yo le estoy asignando. Aquí es importante aclarar que hay que ponerle el show interface y el tipo de interfaz que quiero visualizar, ¿no? Por decir, show interface fast Ethernet 00 o show interface Gigabit Ethernet 01. Y el show IP interfaces, que me va a mostrar pues bueno, la dirección IP de todas mis interfaces que tengo habilitadas. Lo mismo es lo mismo para la configuración de una IP versión 6. Como les comentaba, lo único que varía es hay que poner que es versión 6 antes de seguido del IP versión 6. El filtrado de los resultados de los comandos. Ok,
Cuando nosotros le ponemos un comando show running, por decir, nos va a lanzar pues todo un mundo de información. A veces resulta un poco incómodo estar subiendo y bajando el scroll para visualizar toda la información. Es por ello que podemos filtrar este tipo de datos con los siguientes comandos. Existe la sección de eh, las partes de seleccionar una parte, incluir una parte, excluir alguna parte o todo lo que empiece con algo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ponemos el comando show, show IP, show running config, show interface, lo que ustedes gusten, seguido de una barrita y posteriormente ponemos el comando que decíamos, el de selección, el de incluir, el de excluir o el de empezar. Mm, ok, también podemos visualizar un historial de comandos. Si nosotros movemos las flechas arriba hacia abajo, nos va a mostrar el comando que hayamos puesto más recientemente. Por default, todos los comandos se almacenan en una memoria caché, en un buffer, y se almacenan máximo 10 líneas. Esto pues obviamente lo podemos cambiar, ¿no? O sea, podemos cambiar el número de líneas que puede almacenar el buffer, no sé, 200 o 300 con el comando eh, terminal history size y el tamaño, ¿no? De líneas que queremos almacenar. Ahora, las funciones del switching en un ruteo. Vamos, ya les había comentado, un switching, un ruteo, literalmente va a recibir por una de sus entradas una trama de capa 2, no sé, que viene de un cable Ethernet. El router lo que va a hacer es, va a desencapsular esa trama, va a ver cuál es la IP de destino a la cual va dirigido. Esa IP de destino la conserva y todo lo demás lo desecha. Posteriormente va a consultar su tabla de ruteo y va a decir, ok, perfecto, vienes de una red 1 y yo tengo en mi tabla de ruteo que la red 1 tiene que salir por la interfaz 4. Pero la interfaz 4 es una tecnología inalámbrica. Entonces, para que haya compatibilidad entre estos datos, va a encapsular nuevamente todo el paquete, lo va a encapsular en una capa, en una trama de capa 2 con tecnología compatible con tecnología inalámbrica para poderlo transmitir a través de su interfaz 4. Vamos a verlo aquí un poquito más a detalle. Vamos a ver que la PC1 quiere transmitir información a la PC2. Entonces, lo primero que debe hacer es, va a encapsular los datos, va a ver cuál es su gateway predeterminado y una vez que tiene esto, que ya tiene también su dirección de destino, se va a manejar a nivel de capa 2. El nivel de capa 2, recordemos que maneja todas las direcciones MAC address. Esta MAC address lo que va a hacer es, la PC1 va a mandar un broadcast para saber si pertenece a la misma red o el destino está en una red distinta. Este broadcast le va a responder su default gateway, que en este caso es la fase Ethernet 00 del router 1. Le va a responder, hey, por aquí tienes que salir. Posteriormente va a consultar su tabla de ruteo, va a mandar el paquete al router 1 a través de su default gateway, que es la fase Ethernet 01. Posteriormente el router 1 va a desencapsular estos datos, va a ver qué tipo de información es la que se va a mandar, va a analizar el puerto la dirección de destino y va a checar su tabla de ruteo. Va a decir, ok, la red a la cual quieres llegar tiene que salir por la interfaz 00. Entonces nuevamente vuelve a encapsular toda la información, la manda a través de la fase Ethernet 01
Y posteriormente, bueno, la manda al router 2. El router 2 hace exactamente lo mismo, ¿no? que veníamos haciendo. Va a encapsular, va a desencapsular, va a ver la información, la va a encapsular, la va a mandar a través del medio que sea necesario, a través de la tabla de router y de la tabla ARP. La tabla ARP, recordemos que contiene todas las direcciones MAC a nivel de capa 2, y posteriormente, bueno, pues va a llegar a su destino. Ahora, ¿cómo toma el router sus decisiones para poder mandar la información? Un paquete pues busca una coincidencia en su tabla de ruteo, es decir, oye, a ver, ¿puedo salir contigo? Si la dirección IP de destino coincide con la subred, es decir, que esté conectado directamente al router, o que mejor dicho que pertenezca a la misma LAN, pues el router lo que va a hacer es va a revisar su tabla ARP para saber a qué dirección MAC asociada tiene que mandar ese paquete. Si el paquete no está en la misma red, es decir, que esté en una red remota, lo que va a hacer es que la trama la encapsula, la reenvía por la interfaz de salida y al siguiente salto o el siguiente gateway que tenga ese router, y lo va a mandar. Si, en caso de que no exista ninguna coincidencia, es decir, que no esté ni en la red local, ni en una red remota, ni en una red directamente conectada, lo que va a hacer es que va a utilizar un gateway de último recurso. Este gateway se establece igual cuando tenemos unas redes que no conocemos, pero tenemos que mandar por algún lado el paquete de red. Entonces ese gateway es de último recurso. Si lo tengo asociado, pues va a mandar la trama a través de esa puerta de enlace predeterminado. Bueno, de último recurso, perdón. Y en caso de que no haya ninguna coincidencia, bueno, va a eliminar el paquete y va a mandar un mensaje de ISMP al host de origen. Le va a decir el host que intentas alcanzar, que intentas visualizar está inalcanzable o no se puede visualizar. Los routers, ¿cómo determinan la ruta a través de la cual deben de mandar los mensajes? Bueno, pues un router determina esa ruta en función de un valor o de una métrica. ¿Qué es una métrica? Es la distancia que se necesita para llegar a un destino. Una métrica, pues es un valor que es un valor que se usa para saber cuánto tiempo o cuál va a ser el costo que me va a implicar llegar a una red. Cuando la métrica es muy baja, digamos que entre más baja sea la métrica, es el mejor camino para mandar un paquete. Entonces el router va a determinar o va a visualizar esa métrica. Esa métrica está contenida en la tabla de ruteo y va a tomar el camino con la métrica más baja o con el valor más bajo. Ahora, los protocolos de ruteo dinámico utilizan sus propias métricas. Es decir, la métrica para una ruta estática no es la misma que para una de ruteo dinámico. Las rutas estáticas por lo general tienen una métrica más baja que cualquiera de los de ruteo dinámico. Entonces, pues desde ese punto podríamos ver como que una ruta estática es muchísimo mejor para mandar la información. Ahora, los tipos de ruteo dinámico que utilizan métricas compuestas, es decir, una métrica compuesta puede ser en base al número de puertas de enlace o de saltos que tenga que transitar, en base a la latencia, en base al ancho de banda. Esas métricas compuestas las utilizan sobre todo los protocolos de ruteo dinámico
como es el EIGRP, el Open Short Path First o SPF y el ruteo RIP. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera, la PC determina que es más fácil mandar un paquete del router 1 al router 3 por número de saltos, solamente son dos saltos. Pero tenemos otro tipo de ruteo dinámico que me va a sacar el paquete a través de la ruta del router 1, va a pasar por el router 2 y luego va a pasar por el R3. Esto, ¿cómo lo está sacando? En base al ancho de banda, ¿sale? O sea, la métrica determinó que no era mejor por los saltos, sino el ancho de banda. Es decir, voy a recorrer más routers, pero voy a circular de manera muchísimo más rápida, a una velocidad un poco más rápido, ¿no? El balanceo de cargas se da cuando dos routers tienen la misma métrica para llegar a un destino, o es decir, va a tener el mismo costo, que lo mande por un lado o por el otro, va a ser exactamente el mismo costo. Estos dos routers o estos caminos, estos dos posibles caminos, pues va a mandar unos paquetes por un camino, otros paquetes los va a mandar por otro camino, y al final de cuentas se va a balancear un poco la carga. El protocolo de ruteo dinámico EIGRP admite este balanceo de cargas, aunque las cargas sean distintas. Es decir, si la métrica es distinta, solamente EIGRP va a poder hacer este balanceo de cargas. Para los demás protocolos necesito que la métrica sea exactamente la misma en ambas rutas, para que se pueda balancear o se pueda distribuir de manera uniforme este reenvío de paquetes. La distancia administrativa pues es la distancia administrativa se va a dar en base a la confiabilidad que tenga una ruta. Es decir, qué tanto puede que la ruta se caiga o tenga latencia o tenga muchas colisiones. La distancia administrativa se va a configurar en varias rutas a un destino, y la ruta que se instala es la que tiene la menor distancia administrativa. Es decir, al igual que en la métrica, habíamos visto que la métrica, el mejor camino va a ser la métrica que sea el número más bajo. Va a ser de igual manera en la distancia administrativa. Como habíamos dicho, la distancia administrativa, si nosotros lo podemos ver, una ruta estática tiene una distancia administrativa de 1, por lo tanto es mucho mejor que cualquier protocolo de ruteo dinámico. No obstante, la ruta que está directamente conectada a mí, pues no va a tener, tiene una distancia administrativa de 0, porque pues está moviendo, digamos que dentro del mismo círculo. No tiene que salir al mundo exterior y arriesgarse a que pueda colisionar con otros paquetes. Ahora, la tabla de ruteo pues es una tabla que se almacena en memoria RAM. Es decir, si yo estoy configurando mis direcciones en las interfaces y no lo guardo, pues sorry, ¿no? O sea, se va a la tabla de ruteo y tengo que volver a empezar, y cuando yo prendo el router nuevamente va a ser todo este armado de rutas. Ahora, ¿qué es lo que contiene una tabla de ruteo? Pues bueno, va a conectar las rutas que están directamente conectadas a mi router. En este caso, en la imagen, en el router 1, tengo 3 rutas conectadas, que es la 192.168, la 10, la 11 y la 209. Esas están directamente conectadas a mí. Una ruta remota es cuando
yo no la conozco, pero, o sea, no la conozco directamente, pero pudiera conocerla a través de un ruteo dinámico o de un ruteo estático. ¿Cuáles son en este caso para R1? ¿Cuáles son las rutas remotas? Pues es la 10.1.1 y la 10.1.2. ¿Y qué más contiene la tabla de ruteo? Bueno, va a contener las asociaciones de red o de siguiente salto. Es decir, yo voy a alcanzar, el router 1 va a conocer la ruta 10.1.1 y la red 10.1.2 a través de la interfaz 209, bueno, de la red 209 que tiene la dirección IP .226, que en este caso es la conexión serial del router 2. El comando show IP route, como ya lo habíamos visto, me muestra el contenido de la tabla de ruteo. Esta tabla de ruteo va a tener las redes directamente conectadas y las voy a ver de la siguiente manera. Con una letra C, me voy a adelantar un poquito. Aquí está. Con una letra C voy a ver todo lo que está directamente conectado a mí. Es decir, aquí en la imagen el router 1 tendría la red 192.168.10.0 y de manera local es la dirección IP asociado a mi puerto, a mi puerto, no sé, el Gigabit Ethernet 00. En este caso sería la red 192.168.10.1. Igualmente, pues voy a poder, tengo otro tipo de rutas, como son las que están, no sé, conectadas de manera dinámica. En este caso, en la última línea tengo una letra D que me dice que está conectado o conozco la red 10.1.1 a través de un protocolo de ruteo dinámico que es el EIGRP. Me dice la métrica que tiene esta ruta y la vía a través de la cual lo estoy conociendo, que en este caso pues es la interfaz serial del router 2. Tiene la terminación, pertenece a la red 209 con terminación 226. Vamos a ver aquí que cada una de las tablas de router pues tiene distintos tipos de información que le ayuda mucho a un administrador. La primera columna nos dice de qué manera estoy conociendo la, la red. Puede ser de manera estática, que se pone con una letra S. Puede estar conectada de manera dinámica, de manera directa, que se pone una letra C o una letra L. O puede pertenecer a algún protocolo de ruteo dinámico, como en este caso la letra D, ¿no? Posteriormente me dice la red que voy a alcanzar o que voy a conocer, que en este caso es la 10.1.1. Luego me dice la distancia administrativa o qué tan confiable es ese camino. Posteriormente la métrica que voy a tener para poder llegar a ese camino o el costo que me va a implicar llegar a mi destino. Y posteriormente a través de qué puerto o perdón, de qué dirección IP la voy a conocer. En este caso aquí estoy colocando un default gateway de manera directa. Luego el tiempo que lleva transcurrir esa conexión desde el momento en el que reconoció la red, llevamos 5 segundos. Y posteriormente a través de qué interfaz la estoy conociendo, que en este caso es la interfaz serial 00 del router 2, que igualmente pues pertenece a la dirección, a la red 209, 165, 200 y se le asignó una dirección 226. Las interfaces conectadas directamente, pues como ya habíamos visto, ¿no? Me pone me pone una dirección, una letra C que me va a indicar que está conectado directamente y la letra C me va a indicar la red que tengo conectada directamente y la letra L me va a poner de esa red qué dirección IP es la que estoy asociado a mi interfaz.
Luego me va a decir bueno, que está conectado directamente y a través de qué puerto es el que reconoce esta red. El comando show IP versión 6 pues es exactamente igual que la versión 4, simplemente muestra todo el tipo de información que necesitamos. Aquí le estamos metiendo una dirección global. Aunado a esto, acuérdense que todas las direcciones globales o todas las direcciones IP versión 6 se les asocia a una dirección local, aunque nosotros no asignemos ningún otro tipo de dirección. Esta dirección local pues, le va a servir para tener comunicación con el resto de la LAN. Las rutas estáticas, como ya habíamos comentado, se configuran manualmente. Un administrador debe de estar presente para estarlas metiendo una por una. Se deben actualizar manualmente si la topología cambia. Entre las ventajas, bueno, pues la seguridad es muy confiable. Como vimos, la distancia administrativa es de 1, en este caso de rutas estáticas. Y bueno, ¿cómo meto una ruta estática? Bueno, meto el comando iproute, la red a la cual quiero llegar, su máscara correspondiente y a través de qué dirección IP la voy a conocer o a través de qué interfaz la voy a conocer. Hay dos tipos de rutas estáticas. Está la predeterminada y la específica. La específica es cuando yo le estoy diciendo, ok, quiero que te vayas específicamente por este lado y yo conozco qué red es a la cual me quiero conectar o cuál es el camino que quiero seguir. La ruta predeterminada se hace cuando nosotros no conocemos el destino a ciencia cierta. Para tal efecto, para que los paquetes puedan salir por algún lado, aunque nosotros no sepamos de entrada cuál va a ser esa ruta, bueno, pues se le pone esta dirección, ¿no? La dirección 0000 con una máscara 0000 y simplemente le vamos a decir por qué interfaz queremos que salga. Bueno, aquí vienen ejemplos de rutas estáticas. Viene mencionado con una letra S. La estática, la ruta estática predeterminada se marca con un asterisco para indicar que es digamos que es la última selección que nos queda disponibles. Es decir, si yo no puedo salir por la ruta que yo le especifico o por el camino que quiero que le marqué directamente, bueno, va a tomar como último recurso la ruta predeterminada. En ruteo estático de IP versión 6 igual se coloca pues simplemente con toda la dirección con un 0 que vendría a equivaler, como lo estamos viendo aquí, vendría a equivaler lo mismo que si yo pusiera 000 con una máscara 000. Y el router dinámico. El router dinámico pues utiliza la información de los routers para poder conocer rutas remotas. Esta detección se hace de manera automática, es decir, el administrador simplemente por una única ocasión ingresa las rutas según el protocolo que quiera. Puede ser protocolo de ruteo dinámico por RIP, por OSPF, por ISS, por EIGRP. Y estas direcciones lo que van a hacer es que cada determinado tiempo se van a estar mandando las direcciones que conocen. Es decir, el router, voy a poner una imagen adelante. Aquí el router 1, supongamos que conoce las redes 192, 168, 10, la 11 y la 209. Y el router 2 conoce la 209, la 10, 11 y la 10, 12. Entonces el router 1 le va a decir, oye, yo hablo OCPF, por decir.
y conozco estas redes. El router 2 le va a decir, ah, pues yo también hablo OSPF y conozco estas redes. Entre ambos va a haber un intercambio de comunicación. Eh, una, vez, una vez que se intercambian las rutas, se actualizan las tablas de ruteo y una vez que ya sucede todo este proceso, se le llama convergencia, es decir, las redes ya pueden converger, ya se conocen unas con otras. De igual manera, para protocolos de ruteos de IP versión 6 tenemos el RIP, Next Generation o última generación, OSPF pero versión 3, EIGRP versión 6. Con el comando show IP route versión 6, show IP versión 6 route, podemos ver igual la tabla de ruteo en una tabla de ruteo de IP versión 6. Y bueno, pues como resumen, vimos que el objetivo de los routers pues es conectar varias redes, reenviar paquetes de un lado para otro. Esto significa pues que un router tiene diferentes interfaces y cada interfaz puede verse como una red distinta. Los sistemas operativos de Cisco utilizan la instancia administrativa para determinar la ruta a través de la cual se debe de mandar un paquete. Y bueno, la tabla de ruteo pues es una lista de redes que conoce el router, ya sea de manera dinámica o de manera remota, o de manera estática, perdón. Las redes remotas se agregan a la plataforma del routing de dos maneras, de manera estática o de manera dinámica. Las rutas estáticas no tienen tanta sobrecarga como los protocolos de enrutamiento dinámico. Sin embargo, las rutas estáticas requieren pues más mantenimiento en la topología y pues es inestable y puede que esté en constante cambio, lo cual representaría un enorme sacrificio y esfuerzo para un administrador. Y los protocolos de enrutamiento dinámico se ajustan automáticamente a los cambios sin intervención del administrador. Pues bueno, eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado un poco más claro el capítulo. Si tienen dudas, no duden en postearlo en los comentarios, en los foros, y yo estaré checándolo para darles una retroalimentación o poder contestar sus dudas. Espero que tengan una muy bonita tarde. Nos estamos viendo. Hasta luego.